Hola, ¿qué tal? Buenos días, Boker Tov. Y bueno, pues aquí estamos en nuestro estudio de Torah. Gracias por escucharnos. Les mandamos un saludo a todos nosotros aquí en mi casa, a ustedes, los que nos escuchan, esperando que también puedan en sus casas hacer algo similar, que estudien juntos en familia, con sus hijos, en la Torah verso por verso, todo el consejo del Eterno de principio a fin. Porque buena falta hace esto en las casas. Ya estamos tratando de restaurar esto que se ha perdido por los siglos, que hay un ocultismo, hay mucho desconocimiento de la escritura, hay muchas interpretaciones y maestros y falsos maestros, etcétera, que según y supuestamente hablan de la escritura, pero todas sus prácticas o sus prédicas brillan por la ausencia de la Torah, de la escritura, de la enseñanza de la escritura. Mucho bla bla bla, mucho jejeje, pero nada de Torah. Y bueno, pues estamos tratando de restaurar esto, y no solamente hacerlo como una manera de predicación, de escúchenme y juntar a las masas y hacer un grupo, sino de enseñar el consejo como un papá lo hace con los hijos. Las instrucciones que todo papá debería dejar a sus hijos como una herencia, como una heredad, para que los hijos puedan seguir los caminos de los padres. Y pues si no es eso, pues van a nuestra vida por este mundo. Tal vez habrá mucha gente que llegue a creer en el Eterno por nuestras palabras, pero nuestros hijos se perderán. Y nuestra casa, como ya lo hemos dicho varias veces, estará edificada sobre la arena, y entonces todo se lo va a llevar cuando vengan las pruebas. Esa es nuestra intención. Nuestra intención es edificarla sobre la roca, y por eso estamos haciendo esto. Y ya sin más preámbulo, vamos a entrar al estudio de Bereshit, ahora en el capítulo 6. Previamente habíamos estudiado, ¿te acuerdas, Rivka? En el capítulo 5, lo que había estado sucediendo con la genealogía de Adán, con los hijos de Adán, nuestro padre Adán, el primer hombre, todos somos hijos de Adán. Tú eres hija de Adán, yo soy hijo de Adán, todos los hombres son hijos de Adán, todos tenemos esa similitud, que todos descendemos de un solo hombre, que fue Adán y su esposa Java. Y vimos quiénes fueron sus hijos y los hijos de sus hijos. No. Vimos varios de los hijos de ellos. ¿Te acuerdas que Caín mató a Heber, que fueron dos de los hijos de Adán? Y después nació Shet. De Shet vamos a ver que hubo pues toda una descendencia pues más apegada a la escritura, una descendencia santa. Y por el lado de Caín, lo contrario. Ya vimos que vinieron hijos igual de malos que su padre, y hasta más malos. Entonces, una descendencia caída, hijos de la Nahash, hijos de la serpiente, que ya con el tiempo ya no sería tan marcado, tan notorio las dos simientes. Las dos iban a correr a la par, y de repente de un solo padre vendrían hijos buenos, obedientes, y de otro hijo del mismo padre vendrían hijos alejados de la Torah y necios y pecadores. Un caso de eso pues muy tangible en el caso de Jacob, nuestro padre Jacob, que tuvo dos hijos. ¿Te acuerdas quién? Pero no es cierto, no fue Jacob. En el caso de Isaac, que tuvo dos hijos, que tuvo a Jacob y que tuvo a Esaú. Los dos hijos totalmente diferentes y opuestos. Y Dios amó a Jacob, mas a Esaú lo aborreció desde antes de nacer. Ya estaba predestinado, dicho lo que harían. Aunque eso no quiere decir que Esaú o Jacob no decidieron qué querían en la vida. No es que hayan sido, digamos que programados para vivir uno justo y el otro injustamente, sino que ya sabía el Eterno que uno obedecería y que el otro no, y en base a eso a uno lo amó y al otro lo aborreció. ¿Te acuerdas, Rica, que cuando estaba cuando estaba Isaac y con su esposa, ¿te acuerdas quién era la esposa de Isaac? Rivka iba a tener a dos gemelos. En su panza, tenía la panza a dos niños. ¿Quiénes eran esos dos niños? Uno era Jacob y el otro era Esaf, su hermano.
Y desde que estaban en el vientre, en la panza de su mamá, ya estaban peleándose los hermanos. Y Ribka supo, porque el Eterno le dijo, que dentro de su estómago había 2 hijos, que serían después 2 naciones, 2 pueblos. Y uno, que es Jacob, prevalecería sobre el primogénito, sobre el que nació primero, que era Esaf. Entonces vemos una lucha rica desde esa época, desde la vientre de la pancita. Escucha. Esto pon atención, esto no es de risa. Es muy importante. En la panza de Ribka había 2 hijos, uno bueno, que obedecería a Dios, y otro malo, que no lo obedecería. ¿Quién es el que obedecería a Dios? ¿Cómo se llama? De los 2 hijos. Jacob. Y por otro lado tenemos a Esaf, que Esaf no querría nada de Dios. ¿Te acuerdas cuando Esaf le dijo a Jacob, oye Jacob, dame de ese plato de lentejas que tienes ahí? Por favor, te lo ruego, dame de ese plato. Y Jacob le dijo, no te voy a dar. Solamente te lo voy a dar si tú me vendes tu primogenitura, si tú me das tu lugar de hijo que naciste primero. Y Esaf dijo, ay sí, a mí no me importa la primogenitura, te la regalo, te la vendo, pero dame de esas lentejas. Vemos como a él no le importaba Dios, no le importaba lo que Dios quería para él. Lo único que le importaba era comer y satisfacerse. Así son los paganos. No les importa a Dios, nada más lo que quieren es hacer lo que les place, lo que les gusta. No importa si dañan a la gente, si hacen cosas malas. ¿Entiendes? Entonces ya desde esa época vemos que estaba prefigurado que habría siempre una lucha entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer de Java, que sería Mashiach y sus hijos, su descendencia. Y bueno, después de eso, que estamos viendo en capítulo 5, decíamos que hubo un hijo en especial que le nació a los hijos de Adán, a uno de los hijos de Adán, que sería muy especial y que hizo algo en sus días asombroso, digno de alabanza. Realmente hubo una persona en la tierra, cuando ya la tierra empezaba a llenarse, la gente se estaba multiplicando, empezó a haber mucha gente en la tierra cuando no había nada, cuando el único hombre era Adán y Jabá, y de ahí vinieron muchos más hombres. Pues realmente el mundo no había mucha gente, y entonces ya para esta época ya empezaba a notarse más la población mundial. No sé cuántos habrán sido, pero yo no llegaba ni al 1,000,000, pero bueno, ya había gente en el mundo. Después de casi 700, no sé, no es cierto, pero sí como casi 1000 años de tiempo que había pasado desde la época de Adán hasta estos días. En esos casi 1000 años pues se multiplicaron los hombres en la tierra, empezó a haber muchos hombres. Los hombres empezaron a casar y a tener hijos, y sus hijos, y así se empezó a llenar la tierra. De estar vacía, se empezó a llenar. Pero mucha de esa gente que empezó a nacer, empezaron a dejar los caminos de Dios y alejarse de Dios. Y te acuerdas que nació un hombre especial que se encargaría de empezar a hacer que la gente se volviera a Dios, que la gente se arrepintiera. ¿Te acuerdas cómo se llamó ese hombre? No. Acuérdate que tienes que hablar un poco más fuerte, si no se escucha tu voz. Se llama Enoch o Hanoch, en hebreo Hanoch. Enoch fue un hombre que fue hijo de Matusalem, Matusalem habíamos dicho que era el hombre que más años había vivido sobre la tierra, y tuvo a Enoch. Pero dice en el versículo 23 del capítulo 5, dice, fueron todos los días de Enoch 365 años, y caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Entonces ya habíamos estudiado esa parte de que apareció. ¿Te acuerdas que Enoch empezó a querer conocer los caminos del Eterno? Se empezó a envolver él dice que se raptó a sí mismo y se fue y se apartó de los hombres y se envolvió en el conocimiento del Eterno,
y quiso aprender sus caminos. Y entonces el Eterno lo vio con agrado eso, y le gustó mucho que no quisiera eso, que quisiera ser diferente, que quisiera hacer como lo que estamos haciendo nosotros, apartarnos, estudiar la Torá y conocer a Dios. Eso le gustó mucho a él, y entonces escogió a Hanoch para una misión en especial. Sí, dime. Me acuerdo del final de esos, Enoch estuvo bendiciendo a Dios, y eso, que luego, como estaba bien, se volvió así un poquito pagano. Entonces que tuvo esposas muchas, pero se casó con malas. Tuvo hijos feos. En la final de todo lo que dijo mi papi, estuvo pasando así días eso. ¿Pero quién hizo eso? ¿No? Enoch no hizo eso. ¿No? Enoch, al contrario, él dice que, ¿te acuerdas que decíamos que fue y se escondía de los hombres, se apartaba de los hombres, se fue al desierto, al campo, y se apartaba de los hombres para que Dios le hablara y le enseñara? Y luego aparecía a los hombres y les enseñaba la Torah, les decía los caminos del Eterno. Y después se volvía a ir y recibía más enseñanza de Dios, y volvía a regresar y les daba ese conocimiento a los hombres, les enseñaba la Torah. Entonces todos los hombres quisieron hacerlo rey, porque decían, este hombre sabe mucho, es muy sabio, tenemos que aprender de él y vamos a hacerlo nuestro rey. Hasta que ya supo Hanoch que ya el Eterno se lo llevaría al cielo, ¿te acuerdas? Que le mandó caballos y un carro de fuego y un torbellino, y se subió al carro con los caballos y se fue, que los caballos empezaron a caminar sobre las nubes del cielo y se fueron al reino de Dios en el cielo, y se fue con ellos, y de repente desapareció Hanoch de la tierra. Entonces vemos que eso fue lo que hizo Hanoch, que Hanoch caminó con Dios, obedeció a Dios, siguió a Dios, y Dios quiso llevárselo para revelarle cosas enormes, cosas increíbles. Vamos a ver lo que dice el capítulo ya 6, y para ir explicando qué fue lo que sucedió en los días de Hanoch, que también produjo que Hanoch escribiera algo cerca de este mismo tema. Vamos a leer. Capítulo 6 de Bereshit. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, tuvieron hijas, que aquí en el hebreo es las Bat Adam, hijas de Adán, que viendo los hijos de Dios, los Benei Elohim, así se les llama en hebreo, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y escogiendo entre todas. ¿Qué pasó aquí, Kika? Algo muy, muy raro. Algo que recientemente estoy entendiendo, y aunque ya lo sabía por encimita, no sabía la trascendencia que esto puede tener hasta nuestros días, y que esto abre un panorama mayor a lo que por lo menos yo entendía de cerca del tema espiritual, de los ángeles y de las huestes celestiales, que sí tienen una gran influencia, y una más que influencia, que son cosas muy reales, muy tangibles y muy perversas, que hasta el día de hoy pueden estar haciendo un sinnúmero de cosas terribles en el mundo, y manejar cosas tan tangibles como los gobiernos, como la comida, como a las personas que están en el liderazgo, como los grupos religiosos, etcétera. Están metidos en todos lados y están ejerciendo un control y un dominio, que pronto veremos cómo eso se llega a formar un orden mundial, una forma de estructura mundial liderada por un hombre que no es cualquier hombre, sino un hombre venido del Satán, nacido del Satán, engendrado por Satán, al que se le llamará el antimashiach, el antimesías, que hará cosas terribles en este mundo y que engañará a muchos. Pues algo similar pasó en esta época, que entenderemos cómo es que puede volver a darse en nuestros días, que pase esto mismo, que haya ángeles
conviviendo con mujeres, teniendo relaciones con mujeres y teniendo hijos con mujeres terrestres. Fíjate, Rica, escucha esta parte. Pon atención. En esa época, de la época de Enoch, dice que pasó algo muy raro. Que estaban los ángeles del cielo, los hijos de Dios, así se les llama a los ángeles de Dios, se les llama a los hijos de Dios a los ángeles, a los malachim. Se les dice Benei Elohim. A los hijos de Dios se les ocurrió ver a las hijas de los hombres. Tú eres una hija de hombre, pero tú estás chiquita. Ellos vieron a las mujeres hijas de hombres que estaban ya grandes, a las jovencitas, que estaban muy hermosas. Dijeron, estas niñas están muy hermosas. ¿Y sabes qué sintieron en su corazón? Dijeron, ¿saben qué? Vamos a juntarnos y vamos a bajar a la tierra y vamos a casarnos con las mujeres y a tener hijos con ellas. Pero ¿cómo un ángel se va a casar con una mujer? Sí querían casar. Se querían casar con las mujeres y sí lo hicieron. Dice que empezaron a tener hijos con ellas, a casarse con ellas y empezaron a tener hijos con ellas, imagínate. Vamos a leer luego más adelante. ¿Dios los dejó? ¿Dónde? Dios los dejó. Dios les permitió eso. Curiosamente Dios no hizo nada en ese momento. Sí los castigó, vamos a ver que los castigó terriblemente por eso que hicieron. Porque los ángeles no están hechos, Dios no los creó para pecar o para dañar al hombre. Porque a partir de ese momento los ángeles y sus hijos iban a empezar a hacer cosas terribles contra los hombres. Iban a empezar a comerse a los hombres, a enseñarles cosas que están prohibidas a los hombres. Los ángeles empezaban a hacer eso. Como tuvieron hijos, esos hijos se hicieron gigantes. Imagínate, esos hijos cuando crecían eran gigantescos. Y entonces esos gigantes se comían a todos los animales y se empezaron a comer a los hombres y a hacer cosas terribles, a matar a todas las personas. Los hijos de los ángeles con las mujeres empezaron a hacer eso. Y aparte los ángeles empezaron a enseñarles a sus mujeres cosas que Dios había prohibido que las mujeres supieran, cosas que Dios no quería que supieran. ¿Te acuerdas que a Java le prohibió el Eterno que comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, la sabiduría? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas por qué se lo prohibió? Porque en ese árbol había conocimiento de cosas que Dios no quería que supiéramos. ¿Por qué no quería que supiéramos? Porque no sabríamos controlarlo, no sabríamos cómo usarlo. Lo usaríamos para mal. Son cosas tan grandes y tan profundas que solo el Eterno tiene control de eso. Y el hombre no tiene el discernimiento ni la capacidad, por su caída, por su debilidad carnal, a entender y a aplicar cosas tan profundas, tan espirituales. Y entonces en vez de hacer eso, lo único que logra es alejarse y producir conocimiento oculto, conocimiento ajeno al hombre, que no le es dado al hombre entender ni saber. Entonces todo esto surge a partir de ese momento. Y aquí por eso entendemos algo de lo que dice en Primera de Corintios, que también habla sobre esto mismo, y que me llama la atención, está en Primera de Corintios, ahorita les digo qué capítulo. ¿Dónde vamos, papá? Espérame, espérame tantito. Ay, ya me perdí. Estuviste agarrando las etiquetas, papá. No sé si se acuerdan, pero el capítulo donde habla sobre que las mujeres deben de cubrirse la cabeza, que está en Primera de Corintios, pero no lo encuentro. Caray, ya se me perdió. Ay, Dios mío,
no encuentro. Pero la cuestión es que dice, luego si lo buscan, cerca... ya lo encontré, es capítulo 11. Dice... capítulo 11... que dice, por lo cual la mujer debe tener de autoridad sobre su cabeza. Debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces habla sobre que las mujeres tenían que cubrirse la cabeza en ese momento como señal de sujeción a su marido. Y las mujeres, algo importante que deben de tener siempre, no es tanto la cabeza cubierta, que es solamente un símbolo, una señal de algo interno, que es la sujeción a sus maridos. Porque podrás cubrirte la cabeza, pero no sujetarte a tu marido. Pero lo que importa en ese sentido es la sujeción, la obediencia a sus esposos. Si tienen eso, pues las protege de algo. Y aquí, por lo que leemos aquí, las protege de los ángeles. Entonces dices, eso quiere decir que algo sucedía también en la época de la que estamos leyendo, que las mujeres aparentemente pues no tenían sujeción a sus maridos, y eso produjo que los ángeles las desearan, las quisieran para sí. Algo había en ellas atractivo hacia los ángeles. Entonces de ahí que las mujeres deben de procurar siempre pues tener una apariencia pues no llamativa, no ostentosa, no sexy, sino una apariencia recatada, que se deben de cubrir bien su cuerpo y sobre todo en especial obedecer a sus maridos, sujetarse a sus maridos. Eso las va a proteger a las mujeres de los ángeles. Si esto lo está diciendo aquí Pablo en la carta del 1 de Corintios en su época, quiere decir que las mujeres también en esa época tenían el peligro de volver a ser deseadas por los ángeles. Entonces esto se me hace pues muy llamativo y muy pues como hasta de espanto creer que todavía algo parecido pueda suceder en la época de Pablo y también en nuestros días, que pueda volver a suceder que haya ángeles que tengan que ver con mujeres terrestres. Entonces esto está de miedo. Y vamos a ver que vamos a seguir leyendo lo que dice ahí en Bereshit 6 para ver qué más pasó en esa época, que sí que fue muy terrible. Versículo 3. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ¿qué dice aquí, Erika? Dice que el Eterno, cuando empezó a ver todo lo que pasó con los ángeles, que empezaron a tener hijos con las mujeres, y empezó a ver gigantes, algo le pasó al Eterno. Algo sintió el Eterno en su corazón que le dio mucho dolor. ¿Qué crees que haya sido? Pues lo que estamos leyendo, que los hombres empezaron a alejarse de Dios y que los ángeles dejaron su morada, dejaron al Eterno y decidieron cohabitar con las mujeres. Decidieron bajar a la tierra y ser como los hombres, tener un cuerpo como de hombres y debilidades de hombres, siendo que su lugar no era el de los hombres, su lugar era más alto que el de los hombres, su potestad mucho mayor que la de los hombres, y tenían un lugar en el cielo. Cosa rara que quieran dejar lo que tenían, que era mucho mayor, y desearan lo menor, lo de poco valor, que es lo terrenal, lo carnal, a lo cual estamos sujetos nosotros, y por eso es que somos todavía menos que los ángeles. El día que el Dios nos dé autoridad y potestad como los ángeles, seremos mayores que ellos, pero de momento somos menores, y ellos deseaban esa bajeza nuestra, la quisieron para ellos, y eso lo hizo enfadar al Eterno, lo hizo no solo enfadarse, sino también ponerse triste, entristecerse, y que su corazón se llenara de tristeza. Entonces, fíjate, dice Rica, que el Espíritu de Dios no va a pelear, no va a contender con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, de esa época, ya el Eterno dijo:
yo creo que ya no es bueno que el hombre viva tantos años. ¿Te acuerdas cuántos años estaban viviendo? Estaban viviendo 900 años, más de 900 años, 700, 800 años, eran muchísimos años. Pero dijo el Eterno, ya no voy a seguir luchando con el hombre tanto tiempo. Cuando más voy a luchar contra el hombre hasta que cumpla 120 años. Es que la verdad es que para Dios el tener hijos, tener a los hombres, es como estar peleando con ellos todo el tiempo de continuo, siempre estar viendo sus debilidades, sus caídas, sus tropiezos. Es como yo con ustedes, que son mis hijos. Ahorita que están chiquitos, todo el tiempo están haciendo travesuras, todo el tiempo pelean, todo el tiempo discuten, hacen cosas que no deben de hacer, y los papás todo el tiempo estábamos nada más corrigiéndolos y luchando con ustedes para que obedezcan y entiendan. ¿Sí o no? Así es también Dios con nosotros. Todo el tiempo está queriéndonos cambiar y nos volvemos a caer y volvemos a desobedecer y nos levantamos y obedecemos y volvemos a caer y otra vez a desobedecer. Entonces ya el Eterno se cansa de tanto estar luchando con el hombre por tanto tiempo. Más en esta época que ya el hombre estaba súper corrompido también y ya la maldad del hombre era mucha. Y luego aparte empieza a ver que las mujeres y los ángeles empiezan a tener hijos. Entonces eso le empieza a doler a su corazón. Dice, ya, la maldad no va a durar tanto. Ya le voy a limitar la edad a los hombres y ya no voy a luchar contra ellos. Eso me hizo recordar también algún pasaje por ahí, o varios pasajes del Nuevo Testamento, cuando Yeshua anda con sus discípulos y de repente, por la falta de fe de sus discípulos, Yeshua llega a decir cosas como, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a seguir yo llevando a esta gente? Y como que le pesaba de repente tener que estar también lidiando con los hombres, con sus discípulos, que eran como niños chiquitos, que se dormían cuando no debían de dormirse, que estaban peleando a ver quién iba a ser el mejor, el más grande en el reino de los cielos, que les faltaba fe, que decía, ¿cómo puede ser que no puedan creer en esto? Y le decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Cosas como esa. Entonces el Eterno de repente también se cansa, se hastía de ver que no obedecemos, de que no podemos lograr ser diferentes. Y bueno, y aquí vemos eso. Y bueno, le pone límite a la edad del hombre. Y vamos a seguir leyendo, que dice que para esa época ya había gigantes y que tuvieron hijos. Y esos son los que les llamaban los valientes desde la antigüedad y que fueron varones de renombre, pero no que fueran valientes y gente famosa, importante, sino todo lo contrario. Vamos a ver qué palabra se usa para varones de renombre, valientes, en hebreo. Y vamos a ver que no tiene que ver con lo que aparentemente se nos está diciendo, en apariencia. Para esto a estos gigantes se les llama en hebreo Nefilim. Y Nefilim significa los caídos. Son gente caída, descendientes de los ángeles caídos, hijos de los hijos caídos. Espera un segundito. Ay, qué bonito se me apagó la luz. Se fue prendida más bonita. Es la palabra valiente es gibor, que son los fuertes, los hombres bravos, pero también tiene que ver con gigantes, con gente que se creía que eran como bárbaros, no tanto valientes, sino que eran impulsivos, y eran se dejaban llevar por sus impulsos, por su ¿cómo se llama esto? Por su fuerza, y se aprovecharon de los hombres, empezaron a hacer cosas terribles con los hombres. Entonces se hicieron famosos y de renombre por sus actos caídos y bárbaros con los hombres. Bueno, ahí lo dejamos hasta este capítulo. Continuamos en el siguiente. Bye.